Bueno, me avisan si ahí se ve. ¿Ven ahí la presentación? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se ve y se escucha. Ah, perfecto, gracias, gracias. Bueno, vamos a iniciar la última clase de estos encuentros que hemos estado proponiendo. Vamos a hablar, les voy a contar un poco sobre la última unidad del programa, que es una unidad que habla sobre el equilibrio general, las fallas de mercado y las intervenciones del Estado en la economía. Es la unidad 9, la última unidad del programa. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de la excelencia del mercado y la eficiencia en la asignación de recursos. Solo se va a cumplir cuando se cumplen ciertas condiciones del mercado. Uno dice, bueno, el mercado es perfecto asignador de recursos. Eso ocurre bajo ciertas condiciones y no ocurre siempre. Cuando existen fallas de mercado, tenemos un problema con la asignación de los recursos. Fundamentalmente las fallas de mercado vienen derivadas de la competencia imperfecta, de las externalidades o de la información imperfecta. O sea, la ocurrencia de alguno de estos eventos va a hacer que el mercado no termine asignando los factores de manera totalmente eficiente. ¿Sí? A ver, ¿cómo pasa esto? Vamos a empezar a hablar un poquito de el equilibrio general, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos hablado de equilibrios parciales, ¿sí? Vimos el mercado de bienes por un lado, vimos los mercados de factores por el otro, vimos la teoría del consumidor y la maximización de utilidad por parte de los consumidores por otro lado. Lo que vamos a tratar de hacer es mirar rápidamente cómo se puede analizar o cómo podemos interrelacionar todos esos mercados que hemos estado analizando, ¿sí? Nosotros vamos a hablar entonces del equilibrio general competitivo. ¿Cuándo decimos que se cumple el equilibrio general competitivo? Y bueno, acá hay bastantes supuestos, ¿sí? Que ya vamos a ver que si no se cumplen, no estaríamos en un equilibrio general competitivo. Uno de los supuestos es que todos los mercados son competitivos, ¿sí? Que no existen las barreras a la entrada. Por otro lado decimos, bueno, los precios tienen que ser flexibles para lograr un equilibrio entre todos los mercados, ¿sí? Ustedes vieron que los precios son las señales que les sirven al mercado a la hora de asignar recursos. Bueno, si esos precios no son flexibles, si esos precios no pueden ajustarse rápidamente, las señales van a estar complicadas, ¿sí? El mercado no va a recibir las señales que necesita. Entonces, clave, mercado competitivo, flexibilidad de precios, ¿sí? Vamos a suponer que los consumidores eligen canastas que logran maximizar su utilidad y que las empresas buscan maximizar sus beneficios. Esto es hablar de individuos o agentes económicos racionales. ¿Qué es un agente económico racional? Es aquel que siempre busca maximizar su utilidad o su beneficio. Que no existan los rendimientos a escala. ¿Se acuerdan cuando vimos el monopolio? Hablábamos del monopolio natural y decíamos que, bueno, que muchas veces los rendimientos de escalas hace que aparezcan monopolios naturales. Bueno, por eso dice que no existan esos rendimientos a escala. Por otro lado, necesitamos que haya información perfecta, ¿sí? Esto es que todos los agentes económicos tengamos la misma información y que no existan externalidades, ¿sí? Si se cumplen todos estos supuestos, ¿sí? Mercados competitivos, no externalidades, información perfecta, flexibilidad de precios, agentes económicos racionales y no a los rendimientos de escala, si se cumplen todos esos supuestos, esto no me deja pasar, ahí está, vamos a estar en una situación de equilibrio general, ¿sí? Ahí lo que nosotros tenemos es que bajo todos esos supuestos las familias y las empresas van a interactuar, ¿sí? Con la producción de bienes y servicios, en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de factores, con todos esos supuestos que dijimos antes, y lograrán determinar un precio, ¿sí? ¿Qué va a ser ese precio? El que dé las señales necesarias para lograr la perfecta asignación de recursos, ¿sí? Pero fíjense todo lo que hay por atrás, todo lo que necesitamos que ocurra para que esos precios sean perfectos asignadores de recursos, ¿sí?
Vamos a ver qué pasa con los comportamientos de los consumidores, el comportamiento de los productores y cómo esos se juntan en este equilibrio general. Del lado de los consumidores, nosotros diremos, bueno, que los consumidores toman sus decisiones maximizando su utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un agente racional y lo hace con información perfecta. Eso es, tiene información sobre el precio de los bienes que va a consumir, sobre el precio de los otros bienes, sobre la utilidad que le reporta el bien, puede ordenarlo, ¿sí? Todo eso implica que haya información perfecta. Conoce exactamente la característica del bien que está comprando, ¿sí? Y va a buscar maximizar su utilidad. ¿Cuándo maximiza la utilidad? Bueno, eso lo vimos nosotros en las unidades de utilidad. Eso se logra cuando la utilidad marginal del bien es igual a su precio. ¿Sí? Entonces, cuando la utilidad que le reporta la última unidad consumida es igual al precio que paga por el bien, vamos a decir, bueno, que está maximizando su utilidad por el consumo de ese bien en particular. ¿Sí? Si nos vamos del lado del comportamiento del productor, diremos, bueno, un productor que actúa en competencia perfecta, sin economías de escala, con información perfecta, con precios flexibles, y creo que no me estoy olvidando nada más, y sin externalidades, con ausencia de externalidades, ese productor maximizará su beneficio cuando logra que el costo marginal sea igual al precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el caso de la competencia perfecta decíamos, bueno, eso se logra cuando el costo marginal es igual al precio. Esto es, cuando el costo de la última unidad producida es exactamente igual al precio que los consumidores están pagando por ese bien. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la clave de este equilibrio general, ¿sí? Que se cumple bajo estas condiciones que analizamos antes. La clave es que en los mercados se determinan un nivel de precios y un nivel de producción de forma que la valoración marginal que tiene cada consumidor del bien es exactamente igual al costo marginal que tiene para la sociedad. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada lo vimos cuando trabajamos con el mercado de factores. No, me parece que no era el mercado de factores, estoy perdida con los temas. No, cuando trabajamos con competencia perfecta, no fue la semana pasada, fue hace unos días, se me cruzaron los días. Nosotros decíamos, bueno, tenemos un mercado, tenemos la oferta, tenemos la demanda, y decimos que acá está el punto donde hay una perfecta asignación de recursos, y decíamos, bueno, ¿qué pasa ahí? Y ahí lo que pasa es que el costo marginal, ¿sí? Que está representado por la oferta, es exactamente igual a la utilidad marginal que el consumidor le da al bien, que está o lo que es la valoración que el consumidor le da al bien, que está representada por la demanda. Esos son exactamente iguales y son exactamente igual al precio. Entonces, es lo que dice acá, el equilibrio general se da cuando se determina un precio y un nivel de producción, ¿sí? Esto es un equilibrio, de forma que la valoración marginal que tiene el bien para el consumidor, que está medido en la demanda, es exactamente igual al costo marginal que tiene el bien para la sociedad, que está medida por la oferta. ¿Sí? Entonces, en ese punto lo que nosotros encontramos es que el costo marginal es igual al precio, y recuerden que el precio es igual a la utilidad marginal. ¿Sí? Entonces, el precio en estos mercados competitivos y con todos estos supuestos que nosotros estuvimos hablando, será igual, por un lado, al valor que le dan los consumidores al bien, y por otro lado, será igual al costo que tiene para la economía la producción de ese bien. Entonces, compradores y vendedores bien informados solo comercializan cuando consiguen ese beneficio mutuo, ¿sí? Que recuerden de nuevo, si no pueden volver cuando estudien la parte de competencia perfecta, nosotros teníamos un gráfico donde encontrábamos que eso se daba justamente en el equilibrio, ¿sí? Ahora, ¿siempre se da eso? Bueno, siempre que se cumplan estos supuestos que estuvimos hablando. Entonces, si se cumplen todos esos supuestos que estuvimos hablando, ¿sí? Desde el lado de la teoría del productor, el costo marginal será igual al precio, y desde el lado de la teoría del consumidor, el precio será igual a la utilidad marginal, bueno, podremos decir que el costo marginal, esto es, lo que cuesta producir ese bien, es exactamente igual a la utilidad marginal, que es el beneficio que ese bien le reporta el consumidor. Y ahí estamos en una situación de equilibrio general competitivo, ¿sí? Y fíjense de nuevo, que es importante que lo veamos, si estos mercados, ¿sí? Tanto el mercado de bienes como el mercado de factores, funcionan bajo esos supuestos, estos precios que determinan serán perfectamente
asignadores de recursos y llegarán a una situación de bienestar mutuo entre compradores y vendedores, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Tá? La ecuación, ¿sí? Esta evidencia la función fundamental que tienen los precios, ¿sí? El precio actúa como un intermediario entre productores y consumidores al transmitir toda la información necesaria, ¿sí? El precio es el mecanismo central de asignación y guía las decisiones de los productores y de los consumidores, ¿tá? El intercambio voluntario hace que los recursos se utilicen para mejorar el bienestar de todos los agentes que participan en la economía. Pero todo eso, ¿qué es lo que está en el centro de todo esto? Los precios. Precios que se determinan en mercados, ¿sí? Que si actúan bajo estas condiciones que estuvimos diciendo recién, serán perfectos asignadores de recursos. ¿Ah? ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque ahora vamos a ver qué pasa cuando no ocurren todo esto que nosotros, todos estos supuestos que nosotros dijimos, esos 6 cuadritos que pusimos al principio. ¿Qué pasa cuando alguno de esos no ocurre con los precios como asignadores de recursos? Ahí lo que va a pasar es que el precio pierde de alguna manera esa capacidad de ser una guía para las decisiones. Por eso hay que tener mucho cuidado con las intervenciones que se hacen sobre los precios, porque los precios terminan siendo las señales para la economía asigne recursos. Entonces, siempre que saquemos a los precios de esa situación, vamos a estar dando malas señales. ¿Ah? Dijimos, bueno, entonces, en el análisis anterior supusimos una serie de supuestos, ¿sí? Recuerdan esos 6 cuadritos que vimos ahí, que no necesariamente se cumplen. ¿Ah? Entonces, si esos supuestos no se cumplen, se pierde de alguna manera la capacidad de los precios para guiar la asignación de los recursos. Y ahí aparecen los que son las fallas de mercado. Digo, ¿por qué los precios no cumplen o tienen algunos problemas en la asignación de los recursos, para ser guía en la asignación de los recursos? Bueno, porque aparecen lo que llamamos fallas de mercado, ¿sí? No siempre se cumplen esos 6 cuadritos que habíamos analizado ahí. ¿Cuáles son las principales fallas de mercado? Bueno, por un lado, la competencia imperfecta. Por otro lado, la existencia de bienes públicos y externalidades. Y por otro lado, la existencia de información asimétrica, ¿sí? Veamos qué pasa con la competencia imperfecta, perdón. No nos vamos a poner a desarrollarlo porque son las últimas unidades que estuvimos viendo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros decíamos, bueno, existen distintos tipos de mercado. Tenemos por un lado el mercado de competencia perfecta y después teníamos 3 tipos de mercados de competencia imperfecta. ¿Cuáles eran esos mercados? La competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio, ¿sí? ¿Qué tienen en común todos esos mercados? Bueno, lo que tienen en común es que el precio que se determina es mayor al costo marginal, ¿sí? Vamos a retomar un ratito el ejemplo del monopolio. Si nosotros trabajamos con una situación de monopolio, esta es la demanda, este es el costo marginal, el ingreso marginal, se produce acá y se cobra la máxima disposición a pagar con los consumidores. Como ustedes ven, hay una diferencia entre el precio y el costo marginal. El precio es mayor al costo marginal, ¿sí? Y eso claramente me pone en una situación donde se paga por el bien más que lo que el bien efectivamente cuesta producir, ¿sí? O sea, la sociedad va a pagar por el bien más de lo que ese bien cuesta, de lo que esa unidad cuesta producirla. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que la condición de este equilibrio general competitivo era que el precio que era igual a la utilidad marginal sea igual al costo marginal. Bueno, esto se corta, esto no existe, no va, ¿sí? Entonces se paga por el bien más de lo que ese bien efectivamente cuesta. Eso es una imperfección y ahí, ahí me está dando el precio, no está dando las señales que necesitamos para este mercado, para la asignación eficiente de recursos, ¿sí? No vamos a ahondar mucho porque son 2 unidades que ya vimos, todas las características de los mercados de monopolio, de competencia monopolística y de oligopolio. Otras fallas son las externalidades y los bienes públicos. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad surge cuando el precio del mercado no incluye algunos efectos secundarios de la producción de un determinado bien o del consumo del mismo, ¿sí? Ahí lo que vamos a diferenciar es valores o costos privados y sociales.
Si hablamos de valores, diremos que, bueno, que los sociales incluyen, o sea, valores o costos, ¿sí? Incluyen beneficios o costos que no considera el mercado, ¿sí? Un costo social puede no estar incluido necesariamente todo en el, o no puede estar todo, puede que no todos esos costos sociales estén considerados por el mercado. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, dado que existen efectos que no están incluidos o en los costos o en los beneficios, el precio no los va a estar tomando. Entonces, si no lo toma, va a estar generando alguna información incorrecta. Vamos a analizar un ejemplo de externalidades positivas y otro de externalidades negativas, ¿sí? Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo de externalidades negativas, que es la contaminación. Una empresa X, con su producción, contamina el ambiente. No sé, tira efluentes al río sin tratar, por ejemplo, o tira gases al ambiente. Entonces, que ahora está muy de moda con esto de la cumbre climática, etc. Estas empresas contaminan el ambiente, ¿sí? Los costos de la contaminación no recaen solo sobre la empresa, ¿sí? Si yo contamino el río, a mí no me va a generar un gran costo. Si yo tengo una empresa y contamina el río, bueno, a lo mejor un costo me genera, pero no es todo el costo que genera para la sociedad, ¿sí? Para quien no puede usar el agua para riego, para quien no puede usar el agua para tomar, para quien no puede hacer recreación, para toda la gente que está río abajo y que esa contaminación del río le genera un costo, ¿sí? Para la empresa no es un costo. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene que pagar por eso, porque ya está, lo tiró y se olvidó de los afluentes. ¿Ah? Entonces, esta situación genera costos que no están incluidos en los costos de la empresa, ¿sí? Por tal motivo, no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esta es la clave. Como no son costos para la empresa no los tiene en cuenta para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que pasa es algo como esto. Si nosotros tenemos un mercado como este, donde tenemos una oferta que está constituida por los costos privados y tenemos una demanda, lo que encontramos es que el precio de mercado es P sub 1 y la cantidad es Q sub 1. ¿Sí? ¿Qué es esta liñita que tenemos acá en rojo? Es el costo social, ¿sí? Es el costo de la empresa, el costo de producir, más el costo que genera a la sociedad esa contaminación, ¿sí? El costo marginal es mayor que el privado. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa genera un costo social que está dado por la contaminación. Entonces, si no existiera el control sobre la contaminación, lo que nos va a pasar es que se van a producir Q sub 1 y se va a vender a un precio P sub 1, ¿sí? Ahora, lo que está pasando acá es que fíjense que si la empresa internalizara estos costos, ¿sí? Por este costo social, lo que le va a estar pasando, o sea, si la comparación entre internalizarlo o no, implica que sin internalizarlo se produce más de un bien que es contaminante y se cobra un precio más bajo, ¿sí? Entonces, la otra situación es pensar, bueno, que la empresa internalice esos costos de alguna forma y en ese caso se produciría menos de ese bien contaminante y la sociedad lo pagaría más. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos penalizando el bien porque contamina. ¿Sí? ¿Cómo puede hacer el Estado para que la empresa internalice ese costo? Bueno, lo que puede hacer el Estado para internalizar el costo es cobrar un impuesto. ¿Sí? De esta manera aumenta el costo y se toman decisiones considerando ese efecto de la contaminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se castiga a ese mercado, se castiga con un impuesto. Y en ese caso lo que pasa es que se vende menos y se vende a un precio más caro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahora estoy internalizando en el precio ese costo social que antes no tenía. Entonces, antes se producía más de este bien que era contaminante y ahora se produce menos. ¿Sí? Un ejemplo de externalidades positivas puede ser la investigación y el desarrollo. ¿Sí? Muchas veces la investigación y el desarrollo genera externalidades positivas en la sociedad. ¿Sí? Descubrir algún medicamento, bueno, en este caso, por ejemplo, las vacunas o lo que sea, puede generar no solo beneficios para las empresas, sino también beneficios para la sociedad. ¿Sí? Por eso, ¿qué hacen los estados con estas actividades? Las subsidian. No es casual que las empresas que han investigado las vacunas por el COVID hayan recibido muchos subsidios por parte del Estado. ¿Tá? Veamos el gráfico. La curva de demanda, ¿sí? Que es la que refleja cuánto valor le da la sociedad
a un bien, la curva privada, digamos, es esta. Si se pudiera incorporar el efecto el efecto social positivo que genera la producción de un determinado bien, la curva sería más alta. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sin intervención del Estado, se produce menos de lo socialmente óptimo. Si el Estado pudiera intervenir para que en estos casos se interviene fundamentalmente con subsidios, para que se puedan internalizar ese valor social de un bien que es positivo para la sociedad, en ese caso el bien estaría siendo retribuido de manera más alta por la sociedad y se produciría más. ¿tá? Entonces, digamos, la comparación entre las dos situaciones es que con intervención del Estado se va a producir una mayor cantidad y se puede vender a un precio más alto. ¿sí? Sin intervención del Estado se produce menos de lo socialmente óptimo, o sea, se produce poco de un bien que genera externalidades negativas, positivas. En el caso de las externalidades negativas, se producía mucho de un bien que generaba externalidades negativas. ¿Y eso por qué? Porque las empresas no están pudiendo internalizar el valor social o el costo social. Entonces ahí aparece el Estado para tratar de que penalizar a las empresas para que internalicen ese costo social o beneficiarlas para que internalicen el beneficio social. ¿sí? Otra razón por la cual corresponde que intervenga el Estado es la existencia de los bienes públicos. Los bienes públicos tienen ciertas características que hacen que el mercado no los pueda proveer, ¿sí? que el mercado no esté en condiciones de brindar esos bienes y servicios. Por eso aparece el Estado a brindarlos. ¿Cuáles son las características de los bienes públicos que hacen que el Estado no los pueda brindar? Que sean no rivales en el consumo, son no rivales en el consumo y son no excluyentes, o la característica de no exclusión. Vamos a ver qué significa eso. La característica de ser no rival en el consumo implica que cuando una persona consume un bien, ninguna otra, la característica de rivalidad en el consumo implica que cuando alguien lo consume, no hay otra que lo pueda consumir. Entonces, si yo me compro un celular, el celular es mío, ¿sí? Y el beneficio que me da consumir el servicio del uso del celular es para una sola persona, no es que yo me compro el celular y nos beneficiamos de ese celular yo y mi vecino y el otro vecino. El celular es mío, ¿sí? Yo mando mis mensajes, yo lo uso para llamar, yo lo uso para mirar cosas en internet, ¿tá? Eso es rivalidad en el consumo, o lo consume uno o lo consume otro. En el caso de los bienes públicos aparece esta característica de no rivalidad. Por ejemplo, un caso muy sencillo, el alumbrado público. ¿sí? Si ponemos una luz al frente de mi casa, ¿sí? yo puedo beneficiarme de la luz porque me va a dar seguridad, porque voy a sentir que está más iluminado en la noche, pero mi vecino también. Y el hecho de que yo disfrute de la luz, o que yo pueda satisfacer mi necesidad de tener una luz al frente de mi casa, no implica que mi vecino también lo tenga al mismo beneficio. ¿sí? Los dos podemos estar obteniendo beneficios del consumo del mismo bien. ¿sí? Eso es que no sean rivales. Los dos podemos obtener el mismo beneficio. Vale lo mismo, no sé, para una plaza pública, ¿sí? Que yo vaya a la plaza y me siente a tomar un mate, no implica que otro pueda ir a sentarse a 3 metros mío y tomar mate también y beneficiarse del mismo espacio público. ¿Se entiende? Ahí va. Y por otro lado, la posibilidad de no exclusión de un bien, ¿sí? El principio de exclusión en el consumo es impedir que quien no lo pague no lo tenga. ¿sí? Si yo no pago el celular, no puedo tenerlo. Si yo no voy a una casa de venta de celulares y compro el celular y lo pago, y bueno, no voy a tener un celular. Ahora, en el caso de los bienes públicos, el hecho de que yo no pague por la luz no va a implicar que yo no la pueda usar, porque si la pagó el vecino ya está. ¿sí? Mi vecino pagó la luz fue PEC o pagó el uso de la luz, ¿sí? Puso la luminaria y pagó la luz. Y me dice, che, ¿te parece que la paguemos a media? Y yo le digo, bueno, dale. Y después no lo pago. Y la luz está ahí. Entonces no puede hacer que yo no me sienta seguro por el hecho de que esté la luz. ¿sí? ¿Cómo hace que cuando yo paso por el frente me apaga la luz? No, no existe. ¿sí? No existe la posibilidad de no exclusión. ¿tá? Perdón, no existe la posibilidad de exclusión en esos. El hecho de que uno lo disfrute no implica que el otro no lo pueda hacer y no hay forma de que quien no pague por el bien no lo pueda tener. ¿tá? Como en este caso, como son, por ejemplo,
los bienes públicos típicos son el alumbrado público, la recolección de basura, la seguridad, la defensa, ¿sí? Si ponemos policía en un determinado lugar para que todos nos sintamos seguros, y bueno, todos nos vamos a sentir seguros, no es porque yo no pague, no me voy a sentir seguro, salvo que alguien tenga una lista y diga, bueno, te van a robar a vos, no me importa, ¿sí? Entonces, esas dos características en conjunto hacen que ninguna empresa pueda estar en condiciones de prestarlo, porque ¿qué empresa me va a prestar un servicio que después no me lo va a poder cobrar? ¿Sí? Entonces, ahí aparece el Estado, que es quien pone el alumbrado público, tiene seguridad, tiene servicios de defensa de un determinado país, o recolecta la basura, ¿sí? O barre las calles, ¿tá? Entonces, el Estado es quien presta esos bienes y servicios, y a cambio cobra impuestos, ¿sí? Que no lo hace unido a la prestación de servicios, sino que son coercitivos, ¿sí? Te cobro impuestos, me lo tenés que pagar. ¿Ah? ¿Se entiende entonces por qué la empresa no está en condiciones de brindarlo y sí o sí tiene que aparecer el Estado? ¿Sí? Porque no lo puede cobrar la empresa, básicamente. ¿Sí? Vamos a aclarar que hay dos bienes que no cumplen con estas características, ¿sí? Sin embargo, es fundamental que el Estado lo provee. También el Estado debe proveer salud y educación, aunque uno puede excluir del consumo a quien no pague por este tipo de bienes. Si uno quisiera decir, bueno, qué sé yo pongo un hospital, una clínica privada, y si vos me pagás, vení, y si no me pagás, no entrás, ¿sí? En el caso de la educación también, hay escuelas que pagás, entrás, no pagás, no entrás. Sin embargo, es necesario que el Estado lo brinde. ¿Por qué? Porque son bienes que llamamos preferentes, que generan externalidades positivas para la sociedad y que hacen al bienestar de la sociedad. Entonces, es necesario que el Estado preste esos bienes y servicios de calidad para garantizárselos a toda la sociedad, ¿sí? Para que no sea solo quien puede pagar que tenga acceso a la salud y a la educación. ¿Ah? Entonces, digamos, son bienes que no tienen la característica de bienes públicos puros, como dijimos recién, de no rival y no exclusión, sin embargo, el Estado debe estar presente prestándolos. ¿Ah? Y por último, otra de las últimas fallas de mercado que vamos a analizar es el de la información imperfecta. Nosotros siempre suponemos, ¿sí?, que se trabaja con información perfecta, ¿tá? Que todos conocemos las características de los bienes que vamos a comprar, la característica del empleado que vamos a tomar, el factor productivo que vamos a contratar, que conocemos los precios de todos los bienes y servicios, ¿sí?, y de sus bienes relacionados, y que tenemos información perfecta para tomar una decisión, la mejor decisión posible. La mala noticia es que la mayoría de las veces no tenemos toda esa información y que actuamos en función de ciertas ideas que tenemos de cómo pueden ser las cosas, pero no es información perfecta, ¿sí? Suponemos ciertas cosas. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que eso en la bibliografía lo trata como información asimétrica, ¿sí? Y vamos a analizar dos problemas relacionados con la información asimétrica, que es el riesgo moral y la selección adversa. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver qué es la información asimétrica. La información asimétrica es cuando la información sobre la calidad o las características de los bienes, servicios o factores, le voy a agregar acá, no están distribuidos de forma simétrica entre consumidores y vendedores, o entre demandantes y oferentes. ¿Sí? No es que todos sabemos de lo mismo. Ya les voy a dar un par de ejemplos que ustedes van a decir, ah, tenés razón, eso ocurre muchas veces. ¿Sí? Aparece ahí dos problemas. Uno es el problema del riesgo moral, ¿sí? ¿Qué es el problema del riesgo moral? La tendencia a que una persona que no es vigilada perfectamente se comporte de forma poco honrada, ¿sí? Lo que se llama el problema principal agente, ¿sí? Cuando el agente es la persona que realiza un acto para otra. Vamos a pasarlo al castellano. Yo tomo un trabajador, ¿sí? Bueno, yo lo tomo porque considero que va a trabajar bien. ¿tá? El principal es el empresario y el trabajador es el agente. Ahora, puede pasar que ese agente no funcione de la manera en que yo esperaba, no trabaje de manera honrada, no tome decisiones que sean buenas para la empresa, ¿sí? Y eso es porque no lo puedo estar vigilando las 24 horas, entonces yo puedo estar equivocándome en la persona que voy a tomar porque vino y me dio señales de que era muy buena, tenía un currículum que servía, etcétera, y la tomé para trabajar,
y resulta que no hace las cosas como era esperado, que, qué sé yo, una persona o que nos roba, o que no trabaja, o que no trabaja lo suficiente, si está en atención al público no atiende bien a la gente, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da eso? Y bueno, porque no puedo estar controlándolo todo el tiempo y hay problema de lo que se llama el riesgo moral, que si no te controlo, no trabajas exactamente como si fuera lo esperado, ¿sí? También aparece en el mercado de los seguros ese problema del riesgo moral. Muchas veces los seguros totales hacen que la gente no tenga tanto cuidado con las cosas que está asegurando. Si yo aseguro el auto por riesgo total, está bien, no voy a salir a la ruta como un loco para matarme, ¿sí? Porque ahí me mato yo. Ahora, puede que no tenga tanto cuidado de dejarlo afuera y que venga piedra, porque bueno, total me lo cubre el seguro, ¿sí? A lo mejor no tengo tanto cuidado que se raye o que me lo rayen, porque bueno, total si me lo rayan me lo cubre el seguro, ¿sí? Esos son estas cuestiones de que el otro actúe de una manera que no es la mejor manera posible, la que estamos esperando. Ese es un problema del que se llama riesgo moral, ¿sí? Y ahí aparecen un montón de formas de tratar de resolver ese problema de riesgo moral, ¿sí? En el caso de los empleados, por ejemplo, y bueno, se los controlará o se les pagará por eficiencia, por objetivos cumplidos, ¿sí? Para tratar de que de alguna forma, con algunos incentivos, aunque no lo puede estar controlando todo el día, se comporte como espera el principal, ¿sí? El otro problema es el de la selección adversa, ¿sí? Y eso sucede cuando el vendedor conoce mucho más que el comprador los atributos del bien, ¿sí? Entonces, ahí aparece el riesgo de que estemos tomando una decisión mala por no conocer exactamente las características del bien que voy a comprar, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, aparece el caso de los autos usados. Ustedes vieron que cuando uno va a comprar un auto nuevo, ese auto 0 kilómetros tiene un determinado valor. Apenas sale de la concesionaria, aunque tenga, nada, 1000 kilómetros, ya baja mucho el valor. ¿Por qué? Bueno, porque se transforma en un auto usado. Y el auto usado tiene mucho riesgo de selección adversa, porque quien lo vende conoce exactamente ese auto, pero quien lo compra no. Entonces es una cuestión de fe casi, decir, bueno, voy a comprar este auto y considero que me lo van a vender bien. ¿Ah? Entonces eso hace que baje el precio de esos bienes, porque el riesgo de que estemos comprando un bien con características distintas a las que pensábamos son más altos. ¿Ah? Bueno, también ahí la bibliografía nos sugiere algunas formas que tiene el mercado para resolver esos problemas de selección adversa, ¿sí? Esto también se da, por ejemplo, en los bancos, ¿sí? Cuando vienen ciertas, o si uno va a dar un crédito como un banco, bueno, quien me lo viene a pedir sabe exactamente las características de su emprendimiento y si tiene posibilidad o no de devolverlo. Y quien está analizando el riesgo, bueno, confiará en los papeles que me le presentan y confiará en que lo va a devolver, ¿sí? Entonces ahí también hay un riesgo de selección adversa. ¿Por qué selección adversa? Porque es seleccionar mal, elegir mal, ¿sí? Bueno, como ven, cuando existen estas cuestiones de selección adversa o riesgo moral, puede que los mercados transmitan señales equivocadas, ¿sí? Y entonces se distorsionan los incentivos, ¿tá? Entonces, al transmitir señales equivocadas, las decisiones que se toman no son las mejores, ¿sí? Y recuerden que nosotros estamos tratando de analizar qué puede estar ocurriendo en los mercados para que no se cumpla con este principio de que el precio es un perfecto asignador de los recursos. Si el precio no termina mostrando o sea, dando buenas señales, dando señales equivocadas por estas cuestiones de la información asimétrica, entonces las decisiones que se toman no van a ser las mejores, ¿está bien? Entonces no vamos a estar asignando recursos de manera correcta, ¿está bien? Dadas todas estas cuestiones, ¿sí? Las externalidades, los bienes públicos, la competencia imperfecta, la información imperfecta, se justifica que intervenga el Estado, ¿sí? Estas son todas las fallas en la eficiencia. También el Estado puede intervenir para lograr mejoras macroeconómicas o estabilidad macroeconómica. También el Estado va a intervenir para mejorar la distribución del ingreso, si el Estado ve que hay problemas o distorsiones muy grandes en la distribución de los ingresos de la población, ¿sí?
¿Cómo hace el Estado para intervenir o cómo puede intervenir el Estado? Bueno, el Estado puede intervenir a través de gastos, a través de impuestos o a través de regulaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones entonces que tiene el Estado? Bueno, una es mejorar la eficiencia y combatir las fallas de mercado, que es lo que vimos recién. Procurar la equidad, mejorando la distribución del ingreso, y estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante políticas macroeconómicas. Estas dos, ¿sí?, las vamos a ver en la materia que sigue, ¿sí?, que es macro. ¿Tá? Esta primera es lo que vimos recién, ¿sí? Cómo las fallas de mercado pueden hacer que no exista una correcta asignación de los recursos. ¿Tá? Estas dos que tenemos acá las vamos a ver en la próxima materia porque son más de macroeconomía. ¿Sí? ¿Cómo puede intervenir el Estado? Bueno, el Estado puede intervenir cobrando impuestos. ¿Cuál es el objetivo de cobrar impuestos? Bueno, dotar al Estado de recursos e incentivar o reducir incentivos sobre ciertas actividades. ¿Tá? Que es lo que dijimos recién. En el caso de las externalidades positivas, tratará de intervenir incentivando esas actividades, y en el caso de las negativas, tratará de intervenir reduciendo los incentivos sobre esas actividades. Y además también cobra impuestos para tener recursos. ¿Sí? Gastos. De nuevo, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la próxima materia, pero sepan ustedes que los gastos son todas las compras de bienes y servicios que realiza el Estado, así como las transferencias que otorga. Y regulaciones. ¿Sí? El Estado regula la vida económica de la sociedad. ¿Sí? Puede haber estados o gobiernos que tienen un ímpetu muy regulador y otros que tienen un ímpetu mucho más desregulador. Esto es sacar muchas reglas, muchas reglamentaciones y dejar que el mercado fluya más solo. Y otros que ponen muchos controles para tratar de regular mucho más la actividad económica. ¿Sí? ¿Qué buscan con las regulaciones? Bueno, pues buscan promover ciertas actividades y obstaculizar otras, ¿sí? Tratar de que otras no se realicen. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Bueno, vamos a estudiar de todos estos el impacto de los impuestos en un mercado, ¿sí? Lo que nos interesa es saber cómo, cuando uno aplica un impuesto, cómo impacta sobre el mercado, y algo de regulaciones, fundamentalmente regulaciones de precios, ¿sí? Hay muchísimas más regulaciones, pero vamos a mirar las regulaciones de precios, porque lo que nos interesa es saber cuál es el impacto de tanto de los impuestos como de las regulaciones sobre precios en un determinado mercado. ¿Tá? En el caso de los impuestos, de nuevo, ¿cuál es el objetivo? Que el Estado tenga recursos, y el otro objetivo es reducir incentivos en algunas actividades o generar incentivos para otras. ¿Tá? Tratar de ir jugando con esto de quiero que se produzca menos de estos bienes, entonces le pongo un impuesto. Quiero que se produzca más, bueno, le puedo bajar los impuestos, puedo poner subsidios, etc. Bueno, vamos a analizar en un mercado de competencia perfecta cómo impacta un impuesto y cómo se reparte la carga de ese impuesto, porque claramente un impuesto es gravoso para la sociedad que lo tiene que estar pagando. Bueno, cómo se reparte entre esos grupos. Vamos a empezar por decir, bueno, los impuestos que se aplican en un mercado de competencia perfecta podrían ir sobre los compradores o sobre los vendedores. Esto es, podemos hacer que quien tenga que pagar el impuesto, ¿sí?, sea un comprador, o podemos hacer que quien tenga que pagar el impuesto sea el vendedor. El impacto es el mismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué. Si es sobre los compradores, por cada bien que el consumidor compra debe pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, ese impuesto lo que hace es desincentivar al consumidor para que vaya a consumir bienes y servicios, ¿sí? Por tal motivo, al desincentivarlo, lo que va a pasar es que caerá la demanda, ¿sí? Si nosotros ponemos impuestos sobre determinados bienes, bueno, vamos a hacer caer la demanda porque la gente va a decir, bueno, no tengo muchas ganas de comprar esos bienes que tienen muchos impuestos. ¿Ah? Entonces la gente va a demandar al mismo precio, va a ir demandando menos bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una carga impositiva importante. Entonces, en términos generales, lo primero que va a pasar es que se cae la demanda. Hay una caída en la demanda, un traslado de la demanda hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense, nosotros estábamos antes, ¿sí?, en un punto como este. ¿Tá? Ahora que la demanda cayó,
nos ubicamos en un punto como este, ¿sí? El nuevo equilibrio va a ser un punto como el A, donde se comercializa menos, Q sub 1, y fíjense acá lo que pasa. El precio baja en este caso, ¿sí? Se paga 6 pesos por bien, pero el consumidor está obligado a pagar el impuesto, ¿sí? Que el impuesto es esta distancia paralela entre las dos curvas de demanda, ¿sí? Entonces, si bien al productor le paga 6 pesos, a él le cuesta 10, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque tuvo que pagar en el medio un impuesto de 4 pesos, ¿sí? Entonces, le paga 6 al productor, pero tiene que pagarle 4 al Estado. Entonces, para él, el precio termina siendo 10. ¿Tá? Con esto vamos a ver cómo se reparten las cargas entre consumidores y productores, porque más allá de que el impuesto se aplique sobre los consumidores, esto es la incidencia legal o esto es quien tiene que ir a pagar el impuesto a la FIP, es el consumidor, el impacto va a ser para los dos. ¿Sí? ¿Y cómo se comparan los impactos o incidencia de los impuestos? Bueno, es muy simple. Lo que hay que hacer es comparar la situación inicial, ¿sí? Perdón, acá no salió. Esto es sin impuesto, ¿sí? Con la situación final, que es con impuesto. ¿Tá? Con impuesto. Bueno, no salió tampoco. Entonces, si yo estoy sin impuesto, el consumidor pagaba 8 pesos por bien. ¿Sí? Ahora, cuando se aplica el impuesto, este consumidor termina pagando 10 pesos, ¿sí? Por una cantidad menor. Entonces, esto que nosotros tenemos acá arriba es la incidencia sobre el consumidor. Está pagando de más por el mismo bien. Antes pagaba 8, ahora paga 10. Ahora, ¿qué le pasa al productor? Antes cobraba 8 pesos por bien, ahora termina cobrando 6. Con lo cual, la incidencia del productor es esta diferencia, ¿sí? Entre lo que cobraba antes con lo que cobra ahora. Entonces, siempre tengo que comparar las dos situaciones. La situación inicial, sin impuestos, el precio era 8. Y la situación final, con impuestos, ¿qué le pasa al consumidor? Paga 10, o sea, paga más. ¿Sí? Una incidencia negativa de 2 por la cantidad que produce, que consume. ¿Y al productor qué le pasa? Cobra menos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahora el consumidor le paga 6 pesos y antes le pagaba 8. Entonces, produce menos, paga menos y cobra menos, perdón. ¿Sí? Esta es la incidencia sobre el productor. Como ustedes ven, independientemente de quién sea el que va a pagar el impuesto, el que está obligado por la ley a pagar el impuesto, la incidencia del consumidor y del productor va a estar repartida entre ambos. ¿Qué pasa si en lugar de aplicar un impuesto sobre los consumidores, aplicamos un impuesto sobre el productor? Bueno, ahí lo que va a pasar es que para cada bien que el productor vende, tendrá que pagar un impuesto. Entonces la curva de oferta se va a trasladar a la izquierda también. ¿Sí? Se encarece. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que me va a pasar es que si yo antes vendía esta cantidad, ¿sí? Y la cobraba a este precio, ahora voy a tener que cobrarla un precio más alto. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que pagar un impuesto. Entonces lo traslado al precio, lo traslado a la venta. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que la oferta se traslada hacia la izquierda, ¿sí? Hacia arriba, hacia la izquierda. Esa caída de la oferta también va a implicar ciertas situaciones entre consumidores y productores. ¿Tá? El equilibrio inicial estaba acá, ¿sí? Donde el productor cobraba 8 pesos y vendía Q sub B. Con el impuesto, el nuevo equilibrio va a ser A, ¿tá? Y cae la cantidad vendida. Se comercializa a 10 pesos, pero para el productor le quedan 6. ¿Por qué? Y bueno, porque de esos 10 que le cobra el consumidor, 4 se lo tiene que dar al Estado en concepto de impuestos. ¿Sí? Entonces, si bien cobra 10, se termina quedando con 6. ¿Sí? También podemos medir acá la incidencia sobre el productor y sobre el consumidor, con el mismo criterio que recién. Comparamos la situación sin impuesto, ¿sí? Con la situación con impuestos. Entonces, ¿qué me está pasando acá?
que sin impuesto el consumidor pagaba 8, ahora paga 10. Esto es la incidencia sobre el consumidor. Sin impuesto el productor cobraba 8, ahora cobra 6. Esta es la incidencia sobre el productor. ¿Sí? Entonces, la suma de estos son las, cómo vamos a estar distribuyendo esta incidencia del impuesto entre consumidor y productor, más allá de quién sea quien tiene que ir a pagarlo. ¿Ah? ¿Cómo se reparte la carga? Esto es, ¿quién va a pagar más? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de las elasticidades de las curvas. Cuando la demanda es más inelástica, ¿sí? Como ustedes ven acá, mayor es la incidencia sobre el consumidor. Y eso tiene lógica, porque cuando la demanda es más inelástica, los consumidores no se pueden ir del mercado. ¿Sí? Si ponemos un impuesto sobre la insulina, o sobre el cigarrillo si quieren, el consumidor va a terminar pagando ese impuesto y no se va a terminar yendo a otro mercado. ¿Por qué? Bueno, porque no hay muchos sustitutos del cigarrillo, entonces se queda ahí. En cambio, cuando la demanda es más elástica, ¿sí? Como en este caso, la incidencia sobre el consumidor es más baja y sobre el productor es más alta. ¿Sí? Y para el caso de la oferta, el análisis es el mismo. Mientras más elástica es la oferta, mayor la incidencia del consumidor y menor por la del productor. ¿Por qué? Bueno, porque la elasticidad lo que me está dando es la posibilidad de irme de este mercado. Entonces, si no me gusta algo, si aumentan los precios por ciertas razones, me voy. ¿Sí? O en este caso bajan, para el caso de la oferta. Y la oferta inelástica implica que hay una mayor incidencia sobre el productor y menor sobre el consumidor. ¿Sí? Y lo último que vamos a ver de los impuestos es que además de tener una incidencia negativa sobre productores y consumidores, también genera una pérdida de eficiencia. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? Bueno, eso lo podemos ver analizando los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. Como ustedes saben, este rectángulo verde que tenemos por acá es el excedente del consumidor. Y este triángulo rojo es el excedente del productor. Fíjense lo que va pasando si ponemos, por ejemplo, un impuesto sobre la oferta. Se contrae la oferta, disminuye la cantidad consumida, aumenta el precio, ¿sí? Y acá vemos lo que efectivamente cobra el productor, ¿sí? Una vez que pagó los impuestos. ¿Qué me aparece acá? Veamos. El punto B va a ser el nuevo excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? El excedente del consumidor, es el área B, perdón. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor es la diferencia entre los consumidores pagan, que es esto, menos lo que estarían dispuestos a pagar. O lo que estarían dispuestos a pagar menos lo que efectivamente pagan. O sea que B es el nuevo excedente del consumidor. ¿Sí? Este rectangulito que nosotros tenemos por acá es el nuevo excedente del consumidor. F es el nuevo excedente del productor, porque es la diferencia entre lo que el productor cobra y lo que estaría dispuesto a cobrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que se perdió A, C, E, D. Toda esa área se perdió. ¿Sí? ¿Cómo se perdió esa área? Bueno, A y B termina siendo la recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad, el monto del impuesto multiplicado por las cantidades. Esta es la recaudación impositiva. Esto es lo que se lleva el Estado. ¿Sí? Y los rectángulos C más D es la pérdida de eficiencia. ¿Está? Esto es una pérdida de excedente de consumidor y excedente de productor, pero que no se fue a la recaudación del Estado, sino que es una pérdida de eficiencia por la intervención del Estado. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de las regulaciones? Bueno, las regulaciones pueden ser económicas, ¿sí? Que son normas que controlan las decisiones de las empresas en cuanto a precios, ventas, producción. Ejemplo muy actual que tenemos son los precios máximos, la lista de precios máximos. Es una regulación. El Estado dicta una norma que dice, el litro de aceite va a costar 110 pesos. Chao, te regulé. No puedes vender un precio más alto de eso, sino vas a tener multas. ¿Sí? Eso es una regulación económica. Una regulación social son regulaciones que sirven para proteger el ambiente, la salud o la seguridad de los trabajadores o de los consumidores o de las personas. A ver, regulación social que todos conocemos y que todos hemos sufrido en este último año y medio, por lo menos, o más, casi 2 años, es la cuarentena
impuesta por la pandemia, ¿sí? No se puede circular, no se puede abrir el bar, no se puede ir a tal lugar. Bueno, esas son regulaciones que se supone que, obviamente, que se hacían para proteger la salud, pero que impactan en las personas, en consumidores o en trabajadores, ¿sí? No podés ir a un bar o no pueden entrar tantas personas a un bar. Bueno, ahí hay una regulación sobre los consumidores. ¿Ah? No se puede trabajar con más de tantas personas en un lugar. ¿Sí? Todo eso son regulaciones, pero que hacen más a la vida social. Y estas son a la vida económica. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a mirar es básicamente el control de precios. Vamos a ver cómo impactan los controles de precios en los mercados, ya sea en los mercados de competencia perfecta o en los mercados de monopolio. ¿Cómo se pueden regular los precios? Bueno, los precios se pueden regular diciendo o imponiendo un precio máximo o imponiendo un precio mínimo. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona un precio máximo. Los precios máximos están establecidos por el Estado, ¿sí? Y tienen la característica de que cualquier transacción por encima de ese precio es ilegal. Por eso el precio siempre tiene que estar fijado por debajo del precio de equilibrio, si no, no termina siendo relevante. Miramos un ejemplo. Si nosotros tenemos esta situación de equilibrio, ¿sí? Y a mí se me ocurre decir, bueno, voy a poner un precio máximo acá, ¿tá? Este es el precio máximo, no sé, 100. Resulta que el equilibrio es 90. Entonces, por defecto, va a ocurrir el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque los precios máximos son precios por encima de los cuales no se pueden hacer transacciones, pero por debajo sí. Entonces, la clave de que un precio máximo, de poder fijar un precio máximo, perdón, no tenía que hacer eso, voy a borrar acá. La clave para fijar un precio máximo es que ese precio máximo esté por debajo del equilibrio, ¿sí? Entonces, precio máximo, por ejemplo, imagínense que es este. Lo que me va a pasar es que la cantidad ofrecida va a ser Q sub O, ¿sí? Menor que el equilibrio. Y la cantidad demandada va a ser Q sub D, ¿sí? Y esto es lógico, ¿sí? Si uno pone un precio por debajo del equilibrio, lo que va a pasar es que las empresas van a estar dispuestas a producir menos. ¿Sí? ¿Por qué van a producir lo mismo que producían a un precio más alto? No, van a producir en función de su oferta, con lo cual van a producir menos. ¿Sí? Y quienes demanden van a tratar de demandar más. ¿Por qué? Bueno, porque a un precio más bajo estoy dispuesto a comprar más bienes y servicios. ¿Tá? Entonces, lo que va a aparecer es la escasez. ¿Sí? Se demanda mucho, se ofrece poco, hay escasez. Y ahí deberán aparecer mecanismos de racionamiento para que esto funcione. ¿Cuáles son los mecanismos de racionamiento? Podrá llevar solo 2 productos por grupo familiar. ¿Sí? Puede llevarse solo 2 aceites por persona. Puede llevarse solo 2 harinas por persona. O, bueno, le vendo al que llega primero y cuando se terminó, se terminó. ¿Sí? Son distintos métodos. También pueden aparecer el mercado negro, por ejemplo. El dólar tiene un precio máximo en nuestro país. ¿Sí? El mercado oficial fija un precio muy por debajo del equilibrio. Entonces, ¿qué aparecen? Bueno, aparecen los mercados paralelos. ¿Sí? Como a ese precio, que es el precio oficial, se ofrece muy poco y se demanda mucho, ¿sí? El Estado, que es quien está manejando los dólares que están disponiendo, no me vende ese precio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a los mercados paralelos, ¿tá? Donde el precio es mucho más alto que ese precio establecido por el Estado. ¿Sí? Son difíciles los precios máximos porque siempre encontramos la forma de escabullirnos para poder obtener los bienes y servicios que se quieren. ¿Sí? Si no, bueno, hay desabastecimiento o aparece la escasez, que es esto. ¿Sí? Y aparecen distintas formas de racionar eso que hay, esa poca oferta que empieza a aparecer. ¿Qué son los precios mínimos? Bueno, los precios mínimos son establecidos por el Estado y tienen la característica que cualquier precio por debajo de ellos es ilegal. Entonces el precio mínimo siempre se tiene que fijar por arriba del equilibrio para que sea relevante, porque si el Estado fijara un precio mínimo acá, recuerden que mínimo es por encima de ese no se puede. Perdón, por debajo de ese no se puede, por encima todo lo que quiera. Esa es la característica de un precio mínimo, ¿sí? Te veda todo lo que está por debajo. Entonces, naturalmente, el mercado va a ir a funcionar el precio de equilibrio. Con lo cual, el precio mínimo
para que sea relevante, vamos a borrar acá para no hacer lío, el precio mínimo para que sea relevante tiene que fijarse por encima del precio de equilibrio, ¿sí? En ese precio, de nuevo, la cantidad demandada va a ser menor que la cantidad ofrecida y aparece lo que se llama exceso de oferta, ¿sí? Se ofrece más de lo que se demanda. Eso ocurre muchas veces cuando se fijan salarios, por ejemplo, en mercado de factores, a valores que están por encima del equilibrio. Entonces, las empresas demandan menos mano de obra, los trabajadores están dispuestos a ofrecer mucho y ahí aparece una diferencia, un exceso de oferta que en el mercado de trabajo se llama desempleo. Si uno fija un salario por encima del equilibrio, pueden empezar a aparecer situaciones de desempleo, ¿sí? Y por último, lo que les quería contar es que también se pueden regular los mercados monopólicos, ¿sí? El mercado suele intervenir en este tipo de empresas para que no abusen de su poder de mercado, ¿ah? Y también regulan lo que se llaman los monopolios naturales, que recuerden ustedes que los monopolios naturales son aquellos que tienen economías de escalas en niveles muy altos de la producción, ¿sí? ¿Cómo se puede regular un mercado monopólico? Bueno, imaginemos que esto es una situación de monopolio donde tenemos un costo marginal, un costo medio, un ingreso marginal y una demanda. Si dejamos que el monopolio actúe libremente, fijará una cantidad Q sub B y la venderá al precio que está dispuesto a vender, a pagar el consumidor, que está dado por la demanda, ¿sí? El punto A, ¿sí? Y el Estado puede poner precios máximos para regular esto, ¿sí? Y ahí tiene dos opciones. Si busca la eficiencia, recuerden ustedes que la eficiencia, por acá, la eficiencia se da cuando el precio que cobran los productores es exactamente igual al costo marginal de la última unidad producida. Esto es, cuando lo que pagan los consumidores, el precio, es igual a lo que cuesta producir esa unidad, costo marginal, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos la eficiencia, tenemos que buscar que se cumpla esto, que el precio sea igual al costo marginal, ¿sí? Eso es un punto como el C, ¿sí? Fíjense que el costo marginal es este, la demanda es esa, entonces fijamos un precio, ¿sí? Un precio por acá que hace que la demanda, ¿sí?, sea igual al costo marginal. Entonces el precio que se cobra, a ver si está puesto acá, sí, P sub 2 es exactamente igual, fíjense, al costo marginal. Y a ese precio se produce más que en el monopolio, se produce un nivel de Q sub 2, entonces estamos produciendo más. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿O qué pasa en este caso? Puede ser que el Estado, al fijar ese precio, obligue a las empresas a trabajar a pérdidas, como en este caso, ¿sí? Fija un precio donde el costo marginal es igual al precio, ¿sí? Esto es, llegamos a una situación de eficiencia, pero el costo medio para ese nivel de producción supera al precio, con lo cual la empresa está produciendo pérdidas, ¿sí? Para evitar esa situación, se suele utilizar la regla del costo medio para fijar el precio. Entonces lo que se hace es fijar el precio a un punto donde el precio es igual al costo medio, ¿sí?, que sería un punto como el B. En ese caso, el precio al que se vende es P sub 1 y la cantidad es Q sub 1. ¿Qué logramos ahí? Bueno, ahí logramos una situación intermedia. Logramos que mejore un poco la eficiencia, porque hemos bajado el precio, ¿sí? Acercamos un poco el precio al costo marginal, ¿tá? Fíjense ustedes que la diferencia entre precio y costo marginal en este caso era más grande que lo que tengo ahora, ¿sí? Igual sigue siendo ineficiente porque el precio es distinto al costo marginal, pero logramos que la empresa no trabaje con pérdidas, porque si la empresa trabaja con pérdidas, tarde o temprano el problema va a terminar aflorando, ¿sí? Entonces, logramos mejorar de alguna manera la eficiencia, no llegar al 100% de eficiencia, producir más, que se cobre un precio más bajo y sacarle el beneficio extraordinario a las empresas monopólicas, ¿sí? Es como una situación que dice intermedia de regulación de una estructura monopólica, ¿sí? Vamos a ver acá. Bien, a ver.
Vamos acá. ¿Hay algo raro en esto? Bueno, no puedo dejar de sacar la grabación. Bueno, escucho si tienen algo que decir.